Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Víctor Peña y hoy voy a abordar el tema de la tutela de derechos. ¿Qué es la tutela de derechos? La tutela de derechos es una herramienta novedosa que fue regulada con el nuevo Código Procesal Penal, que de nuevo no tiene nada porque ya nos encontramos en el 2021. Pero, ¿en qué consiste esta tutela de derechos? Pues es un mecanismo el cual se emplea para hacer respetar, prevalecer, custodiar, por así decirlo, los derechos del imputado dentro de un proceso penal. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos legitimados para solicitar esta tutela de derechos? Pues el artículo 71 del inciso 4, para ser más exactos, del Código Procesal Penal, nos da a conocer que el único legitimado para solicitar la tutela de derechos es el imputado. Ahora, sin embargo, ya podemos decir de que la víctima o agraviado también puede solicitar tutela de derechos, esto por una interpretación sistemática y armónica conjuntamente con los principios constitucionales. Pero vamos al siguiente punto. ¿Cuál es el órgano competente que ve estos temas, el tema de la tutela de derechos? Es el juez de la investigación preparatoria o juez de garantía. De ahí su denominación de juez de garantía. Otra pregunta es que ¿cuándo procede una tutela de derechos? Cuando se ve vulnerados los derechos fundamentales, los derechos que están establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, los derechos del imputado. Pero también, ya por nueva jurisprudencia relevante, jurisprudencia dogmática, legal, podemos decir que no solamente los derechos que están consagrados en el artículo 71 del Código Procesal Penal son los que se pueden salvaguardar, respaldar por esta tutela de derechos, sino que también cualquier otro derecho que se vea vulnerado del imputado, constitucionalmente hablando, también se puede solicitar la tutela de derechos, citando el Acuerdo Plenario 4/2010, que ya establece esta forma, y otra jurisprudencia que también lo define, lo dice de esta manera. Bueno, para finalizar esta exposición, también quisiera compartir con ustedes una característica muy peculiar que tiene pues la tutela de derechos, y es que tiene carácter residual. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, el imputado a través de su abogado defensor puede solicitar, perdón, mejor dicho, puede solicitar una tutela de derechos. eh, Solamente se puede solicitar esta tutela de derechos cuando se ve vulnerado un derecho del imputado. Sin embargo, también no tiene que existir otro mecanismo, otra herramienta donde el imputado pueda acudir para que se le respete ese derecho. Es decir, solamente la tutela de derechos se encarga de proteger derechos del imputado que ya no tienen otro mecanismo por el cual el imputado pueda acudir para que se le respete estos derechos. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, cuando hay un plazo irrazonable dentro de la investigación preparatoria, el abogado defensor no puede solicitar una tutela de derechos porque ya existe otro mecanismo que puede respaldarlo. Esto es el control de plazos, por ejemplo. Para finalizar, ¿en qué etapa del proceso penal se puede aplicar esta tutela de derechos? Pues se dice que esta tutela de derechos se puede solicitar únicamente en la etapa de la investigación preparatoria, ya sea en diligencias preliminares o en la investigación preparatoria propiamente dicha. Sin embargo, existe otro asunto, de que el fiscal puede, a través de una acusación directa, ya irse a la etapa intermedia de frente, ¿no? Esto ocurre en casos de delitos de flagrancia, por explicarlo mejor.
bueno, la cosa es que el fiscal decide pues acusar directamente. Entonces llegan a la etapa de intermedia, la segunda etapa del proceso penal, y el imputado ve que se ha vulnerado uno de sus derechos. El imputado, a través de su abogado defensor, solicita tutela de derechos al juez de garantía. Este es el juez de la investigación preparatoria, en la etapa intermedia. Pero solo en esos casos, solo en esos supuestos, cuando el fiscal la acusa directamente, el abogado defensor puede solicitar una tutela de derechos para respaldar los derechos de su patrocinado. Muchas gracias, esto ha sido todo por mi parte. Hasta la próxima.